Estas son como las transformaciones que siempre pensamos y soñamos hacer desde la educación popular, donde se encontraban distintos aspectos. Un aspecto político que se estructuraba en una dimensión muchas veces de una doctrina política, donde se buscaba adquirir un pensamiento crítico, pero lo que fuimos encontrando es que las marcas que nos fueron quedando fueron más las marcas de lo sensible. Desde los años 82, 83, hubo personas que nos fueron colocando esas marcas. Y lo sensible lo refiero a esa dimensión sensible de cada ser humano de conexión con el mundo, que se puede ver en la poesía, en la literatura, en el arte. En nuestro cineforo, cuando nos donaron el televisor y el Betamax, con los muchachos ahí de la esquina donde estaba Juan Corredor, realizábamos este tipo de actividades, que era podernos conectar con el cine normal, ¿no? Ver Rambo, Cobra, todo el cine que veían los muchachos y las muchachas, y luego compartir un agua de panela y conversar sobre el cine, sobre la película, sobre lo que ocurría ahí. Hola, viejo Entonces, mi Orlando, Juancho, ¿qué ¿cómo más, vamos? ¿Bien o hermano? no? Bien, ¿Cómo va todo? hermano, ¿cómo bien? ¿Qué hace? Su merced, ¿cómo van las No, cosas? que tengo que Ese llevármelo para la milagrazo. finca, loco. Uy, qué bueno. Allá para... Gracias por esa Bueno, invitación, porque sí tengo ganas de salir de aquí hágale. con un... ¿Y le va a gustar unas- ese trabajo por allá? pues, cualquier Mm, cosita que toque hacer allá, hermano, un sí. sendero bien bonito, un mural bien Ujú. técnicas mixtas de los materiales que hay por allá, lo podemos hacer. Sí, no, con los Sí, chicos allá, claro. por ejemplo, hacer tallercitos y... También, Tiene también. que ir, primero tiene que ir También allá, pero... enseñarle lo que yo Mm, sé, las técnicas mm, del reciclaje, de hacer eso, arte con reciclaje. bacanísimo. Sí, yo manejo dos áreas, Ujú, que es el muralismo en técnicas mixtas con reciclaje ujú, y el fitocolás, que sí. es aprovechar las bondades de la naturaleza. Antes de Ujú, que mueran las plantas, todo el cuento, pues yo las reivindico ujú. en obras de arte Sí, chévere, y Juancho. en creaciones artísticas y artesanales. Ujú, Eso depende del empeño que uno le ponga para verla artística o ujú. artesanal. Bueno, Sí. allá eso es, estamos aquí como a 6 horas. Ah, Puro campo. bueno. Eso es puro, Pero puro campo. reaños, Mm, imagínate cuántos años. ¿Cuándo mm. fue que fue la Casa de la Cultura aquí? Más de 40 años, 82. como 40 y pico de años, Mm, ¿no? O sí, sea, yo tengo 60, eso fue más o menos 45 años sí, por ahí. señor. Por ahí. ¿Cómo se le ocurrió eso de como de comunicarnos, de llamarnos sobre lo de sobre el cineforo, sobre ese día Mm, del cineforo? Porque nosotros nos la parchamos allá en la esquina hablando y hablamos de películas, de libros, de cosas así, que su merced se acercó y todo el cuento, y la propuesta fue como chévere para nosotros, porque mm, era algo que era como anillo al dedo, hermano. claro. ¿Qué tenía usted en la cabeza ahí para? No, pues, a ver, estamos en tiempos de generar procesos de pensarnos, de mirarnos, de vernos, de reconocer América Latina. Ujú. Un país en cambio, cómo transformamos todo esto. Así Y el es. cine era algo muy vigente en ese momento. Lo del cineforo fue un televisor que teníamos ahí y un Betamax. Mm. Y nosotros pues veíamos entre nosotros como unas Un películas. convito que se reunía aquí en la esquina, Y ¿no? un convito que teníamos ahí en la esquina, Omar, Omar, Alcibiades. Alcides, Pedro, yo. Mm, Entonces nos reunimos y entre nosotros conformamos el el cine. cineforo. Y de ahí, pues, intentamos con el cine latinoamericano, miramos algunas cosas. Y Ujú. luego, para convocar más gente, nos propusimos ampliar ese ámbito. Sí, Y claro. decidimos ver cine comercial, cine Cine hamburguesa, comercial, Rambo. como Rambo, como cosas así. Entonces les proyectamos esas películas norteamericanas y les hablamos, mire, aquí estas historias quieren decir aquí del superhombre, por eso esas películas de Superman o algo, porque esto es hecha por gringos. Entonces los gringos querían que ellos eran la supremacía ante los demás países y por Mm, eso hacían este tipo de películas, porque ellos, mire,
hablan muy bien de ellos, pero hablan muy mal de otros países. Y después ya empezamos como a tocarlos en lo latinoamericano. Sí, las conversas, ya la gente se iba interesando, ya al comienzo, ya después uno veía una mesa redonda ya discutiendo sobre las películas y ya proponiendo qué película era para la próxima semana. Sí. Bueno, La Cometa fue un proyecto que lo fundamos de la nada. Había una casa abandonada y ahí con varios muchachos y muchachas nos sentamos algún día a pensar cómo organizar esa casa que nos lo ofrecía Germán Daniel. La recuperamos, la levantamos y estos son niños de ese momento que participaron ahí de La Cometa, del Jardín Infantil de La Cometa, que estaba al frente de ese proceso María del Rosario, una mujer supremamente comprometida porque esto era más con nuestros propios recursos. Realmente cada uno de nosotros no contaba con ingresos, pero era nuestra apuesta por cambiar el mundo, por construir ese barrio para la dignidad, para nuestros niños, para nuestras niñas. Bueno, aquí está lo que era parte del equipo de La Cometa y está María Cristina. María Cristina fue una pedagoga, una mujer muy comprometida con todo el proceso, siempre aportando en toda la ruta organizativa, pedagógica, metodológica y también política, pues. Hola, Blanquito, ¿qué más? China, ¿vamos bien o no? Bien, sí, ¿cómo me le ha ido? Bien. Ah, qué dicha verlo. Llevamos como cuántos años. Sí, ¿no? Sí. Llevamos como cuántos años sin vernos. ¿Cuánto fue la última vez? Como unos Unos 8 años. 8 años, ¿no? Por ahí. Antes de pandemia, yo qué. Sí. Nada, María Cris, aquí hablando un poco de la historia. ¿Qué recuerda usted de esa historia de La Cometa? Pues yo recuerdo que se inició hace muchísimos años antes. Nosotros nos gustaba mucho hacer trabajo social y cultural y artístico con pequeños. Y entonces pensamos en montar unos talleres culturales. Y se llamó inicialmente Taller Cultural. Y luego nos pusimos con Rosarito en una de las tantas reuniones tan largas que hacíamos nosotros, ustedes y nosotros todos. Y dijimos, pongámosle un nombre que signifique como la vida, como la alegría, como que queremos volar, hacer cosas nuevas, pero de todas maneras como vinculados a la tierra, al territorio. Y dijimos, pongámosle Cometa, porque Rosadito y yo coincidíamos en que nos gustaba mucho el trabajo con niños y niñas pequeñitos. Pero el trabajo era con jóvenes, con mujeres, con todas. ¿Qué significaron los primeros festivales? ¿Cómo fue todo eso? Y en términos de la cultura, ¿qué marcó? ¿Qué recuerda Nosotros de eso? empezamos a montar, yo lo voy a ser muy franca, yo venía de una experiencia de una militancia con una organización política también de izquierda, y nosotros hacíamos un festival en Bogotá, tradicional, histórico. Entonces a mí me perseguía esa idea de cómo el arte y la cultura tenían que irrumpir en esos territorios que han sido históricamente tan olvidados. Nosotros teníamos, también no se me olvidan las historias de una cantidad de niños que los miraba y llegaban por la tarde, yo todos blanquitos de cemento, una niña en especial. Y yo los veía y decía, ¿cómo un ser humano tan pequeñito no conoce un títere? No ha tenido la posibilidad de pintar una hoja siquiera. Y yo le pregunto a la niña, ¿y por qué viene así? Está toda untadita de cemento, ¿qué le pasó? Dice, no, profe, es que yo trabajo en albañilería y soy ayudante de mi abuelo.
Entonces esas cosas lo marcan a uno, dice, ¿cómo es posible que haya seres humanos a los que se le niegue un espacio tan importante para su desarrollo como es el proceso cultural, por haber nacido en una parte del mundo pues donde la desigualdad es tan grande? ¿Qué curso están? Tercero. Chévere, ¿les gusta estudiar? Sí. ¿Y eso para qué sirve? Para aprender. ¿Qué aprende uno? Para ser como ustedes. ¿Ah? Aprender como ustedes. De hecho, creo que a nosotros mismos también nos cambió, nos sensibilizó, porque uno venía con unas ideas muy fuertes, de querer cambiar el mundo así, pero mejor dicho, había que romperlo, destrozarlo y sobre esas ruinas construir. Era como la loca idea. O sea, nos cambió nuestras posturas políticas, no en los principios, sino en cómo llegar, cómo hacer esa transformación. Bien, activó otras sensibilidades, qué chévere. En esa perspectiva, mirando un poco ese momento, esa memoria y ese ejercicio de el trabajo popular, de la educación popular, de la organización comunitaria, del arte, de las individualidades y las colectividades, ¿cómo podríamos dar cuenta de la pregunta que por lo general hago, de por dónde le entra el agua al coco, desde allá hasta acá? ¿Por dónde se podría...? Esa historia y todos esos años ahí nos enseñaron que nada se da de un momento para otro. Es construcción, mire. Un chico me lo encuentro casi 20 años después. Una niña me la encuentro casi 15, 18 años después. Y no, es que yo tengo una colectiva porque es que usted, María Cristina, me dijo. Claro. Entonces uno dice, bueno. Entonces el tema del agua y el coco un poco puede ser ese, ¿no? ¿De dónde sale? Puede ser un poco desde el mismo coquito de allá adentro, que tiene algo que le permite tomar eso que le llega de la afuera también. Claro, es una tarea mucho más bella, mucho más profunda, mucho más conectada a una dimensión sensible, y creo que ahí está la belleza del mundo, ¿no? En lo sensible. Y pues es muy bello porque eso entra por la raíz. Uno siempre cree que el agua está allá. Nunca da cuenta de que es ese proceso que empieza acá en los rizomas, los pelitos absorbentes, y todo eso va subiendo, y dura tal vez 6 meses, todo el proceso. Las transformaciones no las hacemos hoy, de hoy para mañana. Y esa es la palabra, transformar. Queremos que esto cambie, empieza acá. ¿Por dónde le entra el agua al coco? Por esa historia nuestra de cada uno individual, ¿sí? Para encontrarnos con esas dimensiones sensibles, esas dimensiones de la cultura, esas dimensiones viejas y nuevas de la política, de la organización comunitaria, ¿sí? Todos esos elementos que componen esa agua que entra para transformar el mundo.